en esta sesión de las Xanthophysias, que es un grupo muy interesante, dado que tiene varios organismos que en algunos momentos han sido desconocidos por la ciencia y que actualmente, con el apoyo de la sistemática y la biología molecular, se han ido reclasificando dentro del grupo de Xanthophysia, dentro de la división Ochrofita. El grupo de las Xanthophysias es un grupo muy particular de organismos que en su mayoría son multinucleados. Hay algunos organismos que son uninucleados. Dentro del grupo de protistas, del que conocemos como protistas, dentro del reino de los cromistas, hay un grupo que se les ha denominado el grupo de los estraminófilos. El grupo de los estraminófilos considera organismos que son heterocontos, es decir, organismos que tienen flagelos de diferente forma, tamaño y función. Entonces, las Xanthophysias van a estar dentro del filum Ochrofita. Anteriormente las Xanthophysias pertenecían al filum de Xanthophyta, pero recientemente se han reclasificado al grupo de las Ochrofitas. Al igual que en las presentaciones anteriores, veremos los siguientes aspectos, que son dónde viven, su hábitat, tipos morfológicos, el tamaño, su alimentación, características bioquímicas, ciclo de vida, caracteres taxonómicos, su diversidad y su sistemática. Con respecto a qué son las Xanthophysias. Las Xanthophysias, como lo podemos ver en esta lámina, tienen una diversidad morfológica muy amplia. Tenemos organismos que son unicelulares, pero que están dentro de unos mucílagos. No sé si lo alcanzan a observar aquí, cómo se ven las líneas de los mucílagos en donde están embebidas. Tenemos algunas que son sifonadas, que pueden ser uninucleadas o multinucleadas, pero en este caso formando una sola célula. Y tenemos algunas otras que forman sifones muy largos, las cuales son multinucleadas. Las Xanthophysias son algas microscópicas a macroscópicas. Aquí vamos a encontrar organismos muy pequeños, como estos, por ejemplo. Los grupos cocoides van a ser Xanthophysias muy pequeñitas. Algunas de ellas van a estar dentro del nanoplancton, otras van a estar dentro del microplancton. Y tenemos algunas Xanthophysias muy largas que pueden llegar a medir hasta centímetros. Algunos filamentos que pueden llegar a constituir entre 18 y 20 centímetros de extensión. Son organismos multinucleados, la mayoría de ellos, y sifonados, es decir, son como un tubo, dado que su reproducción asexual es tan acelerada que no alcanza a formar tabiques transversales para separar los núcleos entre la célula. Entonces forma algunos tubos extendidos con varios núcleos. Son organismos heterocontos. Si ustedes observan aquí, la mayoría de las Xanthophysias no tienen flagelos, pero sus gametos sí presentan flagelos. Y los flagelos van a ser heterocontos. Un flagelo muy largo, un flagelo corto. Los flagelos van a presentar algunos apéndices. Estos apéndices corresponden a mastigonemas tripartitos que son rígidos. A diferencia de otros grupos, los mastigonemas van a estar divididos en los flagelos. Las formas cocoides van a ser un poco difíciles de observar en material de campo. Usualmente las formas cocoides se han identificado de material que ha sido posible recuperar de campo, pero cultivado en laboratorio. La mayoría de las especies que se tienen registradas de Xanthophysias cocoides es porque en los cultivos de microalgas se han desarrollado y de ahí ha sido posible identificarlas. Las Xanthophysias, a diferencia de otros grupos de protistas, van a ser autótrofos estrictos, es decir, solamente tenemos en este grupo organismos fotosintéticos. Van a pertenecer al reino cromista, al filum Ochrofita, que es un filum que incluye a diferentes organismos con flagelos heterocontos, que en algún inicio fue denominado el grupo de las estramenófilas. ¿Dónde van a vivir las Xanthophysias? Aquí tenemos alguna lámina donde vemos un montón de filamentos de Xanthophysias para que vean que su tamaño puede ser muy extendido. En campo
A las xantoficias que son macroscópicas las vamos a encontrar como cabellos o filamentos que van a formar una masa agregada. Y una vez que en el laboratorio, con el auxilio de algunas pinzas de disección o agujas de disección, vamos a poder liberar estos filamentos para observar los tubos en forma de sifones multinucleados. Las xantoficias las vamos a encontrar en ambientes de agua dulce principalmente, en charcas, en ríos no con un caudal muy fuerte, en algunas charcas temporales, en algunas presas, en lagos, pero particularmente en charcas que son temporales. Algunas xantoficias van a poder desarrollarse en ambientes aerofíticos, que son ambientes húmedos. También se les puede encontrar en ambientes marinos y salobres, particularmente el género Vauqueria, que es el que tenemos aquí en esta lámina. Es un género que ha tenido una amplia distribución colonizando ambientes de agua dulce y ambientes que son salinos o marinos. Las especies que son unicelulares y de tamaño pequeño van a ser particularmente euplanctónicas, mientras que otras van a ser ticoplanctónicas. Si ustedes recuerdan, las especies que son ticoplanctónicas son aquellas que están adheridas a un sustrato y después van a estar presentes también en el plancton. Algunas de ellas van a ser epifíticas, van a estar colonizando algunos sustratos de macroalgas o algunos sustratos de algunas plantas acuáticas vasculares. De acuerdo a los sustratos, se les puede mencionar como epilíticas, epipélicas o epizoicas, siendo poco frecuentes colonizando estos sustratos. Aquellas xantoficias que van a colonizar algún sustrato van a preferir a las plantas acuáticas particularmente y no van a preferir a otros sustratos. En algunos ambientes polares, como por ejemplo aquellos lugares donde tenemos hielos perpetuos o la presencia de nieve, tenemos algunos filamentos que son no ramificados que se van a encontrar en algunos pequeños cúmulos de nieve. ¿En dónde las vamos a encontrar? Por ejemplo, aquí tenemos una lámina donde observamos al género Heterococcus. El género Heterococcus es un fotobionte y particularmente se le ha descubierto en asociación con hongos formando líquenes. Esto no es muy común para algunos grupos biológicos, ya que los líquenes se han asociado a una agrupación de algas, pero del grupo de las cianobacterias con hongos. Pero también las xantoficias han permitido trabajar como fotobiontes con los líquenes, particularmente algunas especies de la familia Verrucariaceae. Con respecto al género Botridium, que son estas pequeñas pelotitas en forma de vesículas, estas pequeñas bolitas se pueden encontrar, como observamos en la fotografía, en algunos suelos que son húmedos, es decir, algunos sustratos como el sustrato epipélico y algunos sustratos terrestres, vamos a encontrar estas xantoficias formando algunos sifones en forma de vesiculita. Parece como si fueran unas caniquitas con un fantasmita en la parte de abajo. Con respecto al género Vauqueria, que es este sifón multinucleado, que la mayoría de las Vauquerias van a estar en estado vegetativo. Aquí tenemos una fotografía de una Vauqueria, pero en estado de reproducción. Es decir, el sifón sacó estos pequeños apéndices a los cuales les denominamos gametangios. En este caso tenemos el gametangio femenino, al cual le hemos denominado ogonio. Y después tenemos el gametangio masculino, al cual le denominaremos anteridio. El género Vauqueria se va a poder encontrar en sustratos de arenas, de sustratos con tierra, es decir, es epipélico terrestre, y también lo vamos a encontrar adherido a sustratos, pero habitando el plancton. Es decir, vamos a tener un organismo de características ticoplanctónicas. Es un organismo cenocítico y filamentoso. Las formas cocoides van a ser muy comunes en agua dulce, y estas formas que son filamentosas, sifonadas o cenocíticas también van a ser comunes en agua dulce, pero presentes en ambientes con altas concentraciones de sal. Con respecto a su hábitat, aquí podemos ver una fotografía que nos marca a los organismos que forman la biota del suelo. Esta biota, que es muy común en lugares húmedos donde tenemos encharcamientos de aguas, usualmente en Sonora, en Chihuahua,
tenemos algunos encharcamientos en suelos que son ricos en nutrientes, generan un tapete de algas, pero después cuando el agua se mueve del lugar, deja este tapete que le da una constitución al suelo que permite un estado de textura de tipo migajonoso. Estas capitas son principalmente formadas por cianobacterias, pero también las xantofisias forman parte de estos sustratos. Las xantofisias van a ocupar una amplia variedad de ecosistemas y hábitats. El ecosistema donde van a proliferar de forma común van a ser las charcas, sistemas con algunas características de agua de poca profundidad, principalmente algunos lodos. Las vamos a encontrar en charcas temporales, pantanos, estanques, en lagos, en zanjas, particularmente en zanjas y en arroyos que son dedicados a la agricultura por la alta concentración de nutrientes que van transportando. Los ríos, a las orillas de los ríos, particularmente en el lodo o en la tierra, y a pesar de que se conocen diferentes hábitats en los cuales colonizan las xantofisias, se conoce poco sobre su ecología, es decir, sobre aquellos factores físicos y químicos que permiten que en algún momento las xantofisias estén presentes en los ecosistemas o estén ausentes. Sin embargo, algunas publicaciones han identificado que algunos factores que promueven el desarrollo de las xantofisias son la velocidad de corriente, el régimen de luz, la conductividad específica, la cantidad de oxígeno disuelto y la cantidad de nutrientes. Asimismo, la riqueza y la abundancia de las xantofisias se ha encontrado que es mayor en ambientes que tienen estados tróficos de oligotrofía a mesotrofía, así como de mesotrofía a eutrofía. A estos ambientes se les conoce como ambientes distróficos. Entonces, si tenemos un lago, alguna charca, alguna presa, algún río de aguas lentas que esté en distrofía o que tenga un estado trófico de tipo mesotrófico, es muy común que encontremos filamentos o la presencia de xantofisias, ya que en estas aguas vamos a tener algún material presente, particularmente en el ambiente mesotrófico, ya tenemos por ahí alguna carga orgánica disuelta que puede liberar nutrientes para que se desarrollen las xantofisias. Las xantofisias van a estar presentes particularmente en algunas aguas con un pH ligeramente ácido a ligeramente básico. Es decir, vamos a encontrar xantofisias en un pH de 4.5 a neutro, en donde vamos a encontrar la mayor diversidad del grupo. Se ha determinado que la mayor abundancia y diversidad la encontramos entre los 0 y los 20 grados Celsius. Por ejemplo, aquí en México tenemos muy pocos sistemas lacustres que tengan pHs ácidos. Uno de los sistemas lacustres que tienen pHs ácidos serían los lagos cráter del Nevado de Toluca. Son lagos ácidos. Pero particularmente los manantiales, por tener una concentración muy baja en sales, tienen un pH que tiende a la acidez. Entonces las xantofisias las encontraríamos en manantiales, las encontraríamos en la parte alta de los ríos, las encontraríamos en algunas presas o embalses que son de alta montaña. Por ejemplo, en Estados Unidos se le ha encontrado desde Minnesota durante toda la temporada de deshielo, así como en Arkansas, abundante en Arkansas en el periodo de primavera y el otoño. En Alaska se les ha encontrado en el hielo, particularmente en periodos de deshielo, pero algunos procesos ecológicos que se ubican en la nieve hacen que la luz sea un factor limitante, por eso no son muy frecuentes en estos ambientes. En el caso del género, que es Centriatrachus, tenemos que se ha recolectado con mayor frecuencia en ambientes cálidos, como por ejemplo en Hawái, en las islas que son cercanas a Puerto Rico. Tenemos en Jamaica, en Puerto Rico y en los estados del sur de los Estados Unidos, que son ambientes un poco más cálidos, se han recolectado diferentes organismos de xantofisias. En cuanto al género Baukeria, como lo podemos observar en estas láminas, tenemos diferentes estructuras de reproducción en el género Baukeria, a diferencia de las láminas de la parte anterior, ya que estas dos fotografías corresponden
a una xanthoficia que es vesiculada, del género Bothridium. Pero aquí tenemos, por ejemplo, cómo estaba el filamento sifonado, un filamento que forma un cenocito, el cual es multinucleado y en algún momento le sale un apéndice que le permite la fabricación de estructuras. Por ejemplo, esta estructura que tenemos aquí puede probablemente ser un esporangio. Y este esporangio indica una reproducción asexual, el cual va a permitir el surgimiento de zoosporas para la reproducción de esta especie. Sin embargo, aquí tenemos otra estructura un poquito negrita, que en algún momento como esta o esta estructura de aquí o estas estructuras de acá, estos no van a ser esporangios. Estas estructuras van a ser gametangios. La estructura que es un poco globosa va a ser un gametangio femenino al cual denominamos ogonio. Y esta estructura que es un poco cilíndrica, en forma de un platanito o un bastón, sería el gametangio masculino, al cual denominaríamos como el anteridio. Vauqueria se ha encontrado que crece óptimamente en medios de cultivo en una temperatura de los 10 a los 15 grados Celsius. Se le ha encontrado en colectas de campo, particularmente en los meses que corresponden al otoño, hasta los meses de finales de primavera. Es decir, la podríamos encontrar en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, como dominante en las charcas temporales. En el caso de Vauqueria ornitocéfala y Vauqueria geminata, allá las vamos a encontrar en aguas que son poco profundas. Entonces vamos a encontrarlas en charcas o si no, restringidas a la sección del Epilimium en la zona del litoral. Por ejemplo, en el lago Ohio se les ha encontrado a una profundidad de 5 metros y en varios estanques aledaños a la zona. En el caso de Vauqueria dilwini y Vauqueria frígida, se les ha encontrado en algunos lugares donde hay filtraciones de agua, en zanjas temporales y en algunos pantanos. Con respecto a los tipos morfológicos, podemos observar que las xanthofisias tienen diferentes tipos morfológicos. Tendríamos a las protofitas, que son eucariontes, como en el caso del género Centritractus, que sería la lámina que tenemos aquí. Tendríamos las talofitas, que son cenobiales, dado que son organismos que permanecen en el mucílago de reproducción de la célula madre. A las talofitas, que forman cenocitos, en este caso cenocitos en forma de vesículas, como en el género Bothridium. A talofitas, que forman sifones, o también en su caso cenocitos, pero en tubos muy extendidos, salvo cuando forman estructuras de reproducción como el ogonio o el anteridio. Tendríamos al género Vauqueria. Talofitas que llegan a formar algunos filamentos, los cuales tienen como estructura de protección a varillas de sílice, dado que todos los demás géneros no presentan estructuras de protección silificadas o rígidas. En el caso del género Tribonema, tenemos la constitución de estas varillas silíceas, y dentro de las varillas silíceas encontraríamos a las células del género Tribonema. Entonces tenemos una talofita filamentosa. Y también hay algunas xanthofisias que tienen características de amibas y por lo tanto pueden llegar a tener o a formar plasmodio. Entonces tendríamos a las talofitas plasmodiales como el género Rhizocloris. En cuanto al tamaño, las xanthofisias tienen diferentes valores en cuanto a los micrómetros, ya sea de diámetro o de longitud, para las diferentes especies y diferentes géneros que contemplan. Por ejemplo, aquí tenemos varias fotografías del género Pseudostrabastrum, en el cual la mayoría de ellos tienen un tamaño cercano a las 40, a las 50 micras en su lado más extenso. Se llama Pseudostrabastrum porque en el grupo de las algas verdes hay una alga muy parecida a esta, que también presenta estos brazos y estos dientes o espinas en la porción terminal. Entonces es muy parecido a una alga verde, sin embargo el material interno que lo caracteriza no está muy bien definido. Entonces por eso este organismo no es del grupo de las clorofitas, es una xanthofita.
Tendríamos a organismos unicelulares esféricos con tamaños pequeños, de las 7 a las 18 micras, como el género Arachnocloris, o también tendríamos a especies que forman largos filamentos, como el género Baukeria, desde las 200 hasta las 18.000 micras, o algunos géneros muy parecidos a estructuras esféricas o poliédricas, de 7 a 20 micras, como el género Bisqueria, o así también a algunos géneros que están en la parte del microplancton, de 30 a 50 micras de largo, como el género Excentrocloris. En cuanto a la alimentación, tenemos que las jantofisias están dotadas por diferentes plastos en forma de disco. Sabemos que los plastos tienen forma de disco porque cuando los vemos de frente los vemos redondos, pero cuando los vemos de forma lateral están aplastados como una salchichita. Entonces es un disco, así como un CD. Por lo tanto, estos plastos que son discoidales, que en este caso se pueden encontrar en todo el sifón, o en el caso de estos filamentos de sílice, se van a encontrar adheridos o cercanos a la sección parietal, así como en esta, adheridos o cercanos a la sección parietal. Este es el principal motor para la generación de su alimento. Entonces, al ser organismos autótrofos, presentan una nutrición del tipo holofítica. Con respecto a las características bioquímicas, van a presentar clorofila A, clorofila C1 y C2 como todos los cromistas, beta caroteno, y lo que los va a definir de otros grupos taxonómicos es la ausencia de la clorofila B. No van a presentar clorofila B como las plantas o como las algas del grupo de las clorofisias o las carofisias, pero van a presentar jantófilas como violaxantina, diadinosantina, heterosantina, bauqueriosantina, neosantina y criptoxantina, muy parecidas a las jantófilas de algunos dinoflagelados, muy parecidas a las jantófilas de algunos criptomónidos. En cuanto a la reproducción, tenemos diferentes estrategias de reproducción. La reproducción asexual es la más frecuente en las jantofisias y se puede dar formando un esporangio, el cual libera zoosporas, o se puede dar por la formación de cinzosporas, que son esporas que tienen flagelos con una extensión casi igual. Podrían ser casi isocontos, sin embargo siguen siendo heterocontos. Se pueden reproducir los organismos que tienen forma de rizópodo por división bilateral, por la formación de quistes endógenos. Los organismos que desarrollan formas palmeloides se pueden reproducir de forma sexual por zoosporas o por aplanosporas, y los que forman cocoides se pueden reproducir por autoesporas o por zoosporas. En el caso de las formas que son filamentosas, se pueden reproducir por división celular a través de la fisión binaria, por fragmentación o por zoosporas. En cuanto a la reproducción que es sexual, la reproducción sexual va a involucrar el desarrollo de gametangios para producir gametos, en donde los gametos, por el tipo de singamia, van a ser del tipo oogámicos. Se refiere a que el gameto masculino es móvil y el gameto femenino es inmóvil. En cuanto a los flagelos que van a presentar estos gametos, van a ser heterocontos, y es una reproducción poco frecuente en las jantofisias. Los eventos de reproducción muy comunes en las jantofisias van a ser del tipo asexual. En cuanto a las observaciones que se han hecho en Baukeria y Butridium, se ha podido definir el tipo de ciclo de vida de algunas jantofisias, porque la mayoría de las jantofisias no tienen bien definido su ciclo de vida. Solamente estos géneros han tenido muy bien definido cada una de las partes y cada una de las etapas, así como las fases dominantes de sus ciclos de vida. Los gametangios, particularmente en Baukeria, van a ser el anteridio y el ogonio. La reproducción por zoosporas permite la generación de esta estructura por simetría bilateral. Es decir, las zoosporas van a tener una simetría bilateral considerando toda la espora.
pero si la ponemos en la parte media van a tener una asimetría. Estas zoosporas van a presentar dos flagelos, los cuales tienen longitudes desiguales. Aquí tenemos una zoospora, la cual presenta un flagelo muy extendido y un flagelo corto. El flagelo de las zoosporas y el flagelo largo de los espermatozoides o de los anterozoides del género Baukeria van a estar libres de apéndices, es decir, no van a presentar mastigonemas. Sin embargo, presentan una terminación en forma de un pelo en la parte final del flagelo. Las zoosporas del género Baukeria van a ser muy grandes y sus flagelos van a ser lisos. Los flagelos de la zoospora típica se van a insertar en el ángulo obtuso entre sí en una cúpula elevada del citoplasma. Aquí tendríamos a una estructura representativa de una zoospora y en esta sección tendríamos un flagelo hacia esta porción y otro flagelo hasta esta porción. Y si revisamos, los dos flagelos se están insertando en una protuberancia. A esta protuberancia se le denomina la cúpula del citoplasma, la cual se va a encontrar en la parte anterior de la célula y es por donde van a estar insertos estos orgánulos que le permiten su movilidad. La reproducción más común en las cantofisias, que son del tipo sifonado o cenocítico, es por la formación de estas estructuras. Si revisamos, aquí tenemos el sifón, aquí tenemos el sifón. Cuando recurre a un evento de reproducción sexual, si recordamos otros grupos de protistas, la reproducción sexual hace que todo el organismo se convierta en gametos. En el caso de las cantofisias ya no, porque solamente una parte de su cuerpo va a tener la capacidad de producir gametos. El anteridio producirá anterozoides o espermáceos y el ogonio producirá oósferas. En este caso, tendríamos aquí un tipo de ogonios, otro tipo de ogonios, y aquí tendríamos un anteridio en la parte de atrás y aquí un anteridio en la parte de atrás. Si observamos esta imagen, vemos cómo el organismo que es sifonado presenta todos sus núcleos y cada uno de estos núcleos que tenemos por aquí van a generar este septo para formar un cenocito. Al formar este septo, entonces maduran los núcleos que tenemos en esta sección, se produce la generación de gametos y los gametos que son masculinos van a ser flagelados. Sin embargo, en el otro caso, tenemos la estructura del ogonio, en donde el ogonio forma a una gran célula, la cual va a estar disponible para fusionarse con los anterozoides. Entonces, la oósfera no es móvil, es inmóvil. Por lo tanto, esta singamia que tenemos aquí es heterogamia, dado que no se parece el gameto masculino con el gameto femenino, y es heterogamia porogamia, dado que el gameto femenino no presenta flagelos, es inmóvil y es retenido por el ejemplar. Con respecto al ciclo de vida, observamos, este es un ejemplar de Baukeria. Tendríamos que el ejemplar de Baukeria, en alguno de los sifones, va a tener la capacidad de generar algunos esporangios. Por ejemplo, en este filamento que observamos aquí, en este sifón, tendríamos en la punta la generación de un esporangio. Este esporangio, a través de sus núcleos, va a permitir la formación de esporas. Y entonces las esporas van a ser liberadas al medio, que en este caso serían zoosporas compuestas, como lo podemos observar aquí, esporas con varios flagelos, a los cuales a este tipo de esporas se les llama cinzosporas, y entonces esta espora va a poderse desarrollar en un individuo nuevo. Esta es la vía asexual. Así también los esporangios le pueden surgir en cualquier lado, no solamente en la punta, sino también en la sección media de cualquiera de los sifones. Con respecto a la reproducción que es sexual, aquí tenemos otro sifón, el cual
presenta un crecimiento de unos apéndices. Este apéndice sería el gametangio femenino y este apéndice es un gametangio masculino. Este gametangio masculino le vamos a denominar anteridio y este gametangio femenino le vamos a denominar el ogonio. Estos en el ciclo de vida están amplificados aquí. Aquí observamos cómo empiezan a surgir estos dos gametangios en una proyección en forma de pequeñitas protuberancias, y después tendríamos ya la diferenciación de lo que va a ser el anteridio y lo que va a ser el ogonio. Al final, el ogonio va a contener dentro de él al gameto femenino, que es la ósfera, y el anteridio va a contener dentro de él a varios espermáceos o a varios anterozoides, con flagelos que son heterocontos, uno con apéndices en forma de pequeños mastigonemas y otro liso. Entonces tendríamos que estos gametos masculinos llegarían a fecundar a la ósfera para dar entonces el cigoto, y el cigoto después se desarrollaría en una auxoespora, y esta auxoespora por meiosis permitirá la generación de nuevos individuos. Entonces la meiosis surge en el cigoto. Por lo tanto, por el tipo de meiosis, este ciclo es cigótico. La fase dominante de este ciclo es el gametofito, y el gametofito, al ser haploide, permite denominar este ciclo como haplóntico. Con respecto a la morfología del talo, este ciclo no tiene un esporófito como tal, tiene un esporangio, que es parásito del gametofito, pero no hay un esporófito como tal. Entonces el ciclo es heteromórfico. Al producir el mismo talo, gametos femeninos y gametos masculinos, tendríamos que este talo es homotálico. Y por el tipo de singamia, al no parecerse el gameto masculino con el gameto femenino, es heterogamia, y al ser el gameto femenino inmóvil, es heterogamia por ogamia. Algunas características taxonómicas para poder identificar a algunas xanthophysias son el número de células, si las células van a estar en agregados o si las células son solitarias, si el organismo es ameboide, sifonado, cenocítico, filamentoso, si forma un pseudofilamento, si desarrolla vesículas, el número de células que desarrolle por agregado, el tamaño de las células, la presencia de mucílago, la ramificación de algunos agregados celulares, la forma de la célula, si las células son cilíndricas, rectas o curvas, esféricas, elipsoidales, piriformes. Piriformes se refiere a formas como renadas o de forma de riñón. Si presenta alguna proyección, como algunas espinas, si presenta algunas estructuras de fijación, como un estípite o un disco, y si presenta algunos brazos o algunos radios. Por ejemplo, vamos a identificar a este ejemplar que tenemos aquí. Dice organización filamentosa, células generalmente no nucleadas. En este caso, estos no son filamentos. Organización cenocítica, cuerpo de algas filamentosas o en vesículas grandes. Este es un organismo que forma vesículas, por lo tanto nos iremos por la opción 2. Vesículas cenocíticas del cuerpo de las algas o cuerpo de las algas en un filamento cenocítico. En este caso, estos no son filamentos, iríamos al género Bothridium. Y con respecto a la siguiente opción, un filamento cenocítico, tendríamos a este filamento cenocítico que corresponde al género Baukeria. En cuanto a la diversidad, existen diferentes datos sobre el número de especies
Por ejemplo, se menciona que la clase Xanthophyce alberga 691 especies dentro del reino cromista y el filo Macrophyta. Sin embargo, como lo pueden observar en esta lámina, tenemos que existen 13 géneros que han sido revisados por filogenia y por biología molecular y corresponden a Xanthophyces, pero tenemos muchos géneros que en la actualidad no han sido verificados dentro de este grupo. Entonces, en el caso de las Xanthophyces, al tener muchas características morfológicas afines a otros grupos de microalgas, requieren la verificación de cada uno de sus géneros para ratificar que los géneros de este grupo pertenecen a las Xanthophyces. Por ejemplo, en el caso de las formas cocoides tenemos a Botryopsis, Botryochloris, Bumileriopsis, Chloreridium, Mysococcus, Ophioscitum y Sphaerosus. Con respecto a las especies que son filamentosas, tenemos a los siguientes géneros: al género Tribonema, al género Heterococcus, que llega a formar algunos filamentos, el género Xanthonema, y con respecto a los que llegan a ser sifonados, ya sea vesiculados, el género Botridium, o sifonados, que llegan a formar grandes extensiones de tubos multinucleados, como el género Baukeria. Tenemos que en la diversidad de las Xanthophyces, el orden con mayor número de especies va a corresponder a las formas cocales, con el orden Miscococales, seguido del orden de organismos filamentosos, que es el orden Tribonematales, así como algunos organismos que son sifonados, como el orden Bauqueriales. En cuanto al orden que es Misococales, tenemos 11 familias, de las cuales las que están mejor representadas por su número de especies es la familia Carassiopsidaceae. En el caso de la familia que continúa, sería la familia Pleurochloridaceae, así como la familia de Gleo-Bothridiaceae. En cuanto al orden de tribonematales, tenemos 130 especies registradas, las cuales presentan 5 familias, de las cuales las que están mejor representadas por su número de especies son la familia Heteropediaceae, así como la familia Tribonemataceae y la familia Xanthonemataceae. En cuanto al orden Bauqueriales, tenemos 100 especies registradas con una familia, la familia que es Bauqueriaceae. Revisando en dónde están clasificadas las Xanthophyces, tendríamos que, en la sesión anterior vimos a las Cryptophyces, que están como estos grupos basales de los organismos más antiguos. Y tendríamos entonces que los grupos de Stramenófila, que están por acá, los estramenófilos, del grupo de los heterocontos, que observamos aquí, van a incluir a organismos de Xanthophyces. Entonces aquí tendríamos dentro de este grupo a las Xanthophyces. ¿A quiénes se van a parecer las Xanthophyces o con quiénes están emparentadas? Con organismos alveolados, con dinoflagelados, con ciliados, con foraminíferos y con radiolarios. Con respecto a la sistemática, como pueden observar este clado que estamos viendo aquí, este árbol, estamos viendo cuál es la diversidad genética de las diferentes Xanthophyces. Aquí tenemos las diferentes familias y clases. Están, por ejemplo, la clase Xanthophyce, el orden Bothridiales, el orden Misococales, el orden Tribonematales, el orden Bauqueriales, así como las familias que no son Xanthophyces, las algas cafés del grupo de las Pheophyce. Y también tenemos otro grupo que no son Xanthophyces. Por ejemplo, tendríamos a Ketonella subsalsa, que es del grupo de las Rhapidophyces. Ella no es Xanthophycia, pero se utilizan en este árbol para tratar de orientar cuáles son las afinidades con respecto al material genético o a las secuencias
de un gen. Y podemos observar algo particular, por ejemplo, en el caso de la familia Ophiocitiaceae, que sería la que está abreviada con OP, aquí tenemos organismos de esta familia agrupados en este clado, en el clado que es el número 19. Sin embargo, existen otros organismos que, aunque están clasificados actualmente como Xanthophyces, no están ratificados como tales. Por ejemplo, si revisamos, tenemos el nombre de las especies o los géneros y tenemos la abreviación XA. Eso quiere decir que todas las que tengan XA han sido ratificadas como Xanthophyces, pero hay algunas que no han sido ratificadas como Xanthophyces. Por ejemplo, en la parte de aquí abajo tenemos a organismos que no corresponden a Xanthophyces. Está, por ejemplo, Theobotris, Pleurochloridiela, Theotanium, que en este caso estas corresponden a la clase Theotaniophyce. En el caso de este organismo es algo muy interesante porque en las secuencias surge un nuevo género, el cual se denomina Botridiopsis, y este nuevo género no está clasificado como Xanthophyce anteriormente. En la actualidad ya tenemos por aquí a un nuevo género. Aquí hay otro nuevo género al cual no se le ha asignado un nombre, solamente se le puso la letra B, y esta letra B después tendrá que ser ratificada con algún nombre genérico. Y después tenemos a otras nuevas especies. Por ejemplo, aquí tenemos el nuevo género que es Chlorelidium, que es una Xanthophycia que no estaba descrita para la ciencia. Y si revisamos aquí arriba, tenemos Chlorelidium también. Sin embargo, estas especies y este taxón de género no está relacionado con estos organismos de aquí abajo. Entonces, por eso, a este organismo que se le ha denominado como Chlorelidium, se le va a sacar de este grupo y se va a proponer un género nuevo para él, dado que no corresponde a la sistemática con este grupo. Entonces, como podemos observar, el grupo de las Xanthophycias aún tiene mucho trabajo para redefinir en dónde se van a quedar las diferentes especies que han sido clasificadas. Alguna literatura sugerida para ahondar un poco más en el estudio de las Xanthophycias corresponde al texto de un manual sobre el trabajo de los protistas. Es como una enciclopedia, un libro que les permite ver algunas características generales de todos los grupos de protistas descritos a la fecha, así como el trabajo de Xanthophycias, Stigmatophycias y Rhapidophycias, que se encuentra dentro del libro de las algas de agua dulce de Norteamérica, así como el texto de filogenia y taxonomía de Xanthophyce, que incluye algunos estramenófilos y algunos cromoalveolados. Este es un artículo que se encuentra disponible en la revista de Protistas. Estos dos son libros que tratan generalidades de las Xanthophycias y tienen características importantes para seguir ahondando en el conocimiento del grupo.